Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Vamos entonces a ir directamente a Apocalipsis 12, porque este pasaje particularmente es importante. Hemos llegado a la esquina en el libro de Apocalipsis. Aquí comienza una historia distinta. No es que vamos a hablar de otra cosa, sino que por 11 capítulos hemos visto la historia de un conflicto del mundo con la iglesia. Pero a partir del capítulo 12 vamos a entrar al detalle y vamos a ver, les decía en la primera reunión, que vamos a saber de quién es la mano que mece la cuna. Les digo, no sé si alguno de ustedes vio esa película en el 92. Yo sé que algunos ya habían nacido para entonces, pero vamos a ver qué hay detrás de este conflicto. Y Juan nos va a mostrar en este pasaje cuál es el corazón de esta guerra. Estamos en una guerra, decía que es la madre de todas las guerras, es la verdadera guerra de las galaxias. Esta es una batalla cósmica y vamos a ver quién está detrás de. Entonces vamos a leer todo el pasaje y luego oramos y luego entramos a ver el detalle, ¿ok? Vamos a empezar a partir del versículo 1, capítulo 12 de Apocalipsis, dice así: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en tu dirección, en la enseñanza de tu Espíritu Santo. Y nuestra oración es para que tú abras nuestros ojos, Padre, que podamos ver la realidad de la batalla en la que estamos, que podamos conocer que tú eres el vencedor, que podamos entender que mientras estamos aquí, Señor,
aun cuando nuestro enemigo esté vencido, esté derrotado, Él sigue activo. Señor, la batalla sigue en esta tierra hasta tu regreso. Que podamos ser fieles y no amar nuestra vida, Señor, sino que podamos ponerla a tu disposición para dar testimonio tuyo, para que otros puedan conocer y saber que tú eres el Salvador, que tú eres aquel que reina, que solo tú puedes traer vida eterna, Señor. Que podamos honrarte y que podamos pelear, como dijo Pablo, la buena batalla, Señor, de la fe. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar dividiendo este pasaje. Es un pasaje muy largo y pensé mucho en dividirlo en 3 domingos, pero dado que están muy relacionados, nos vamos a aventar todos de un jalón. Así de que vamos a dividir el pasaje y lo vamos a hacer en 3 partes. La primera parte nos va a dar el escenario. Imaginen esto como una película, como un peliculón que no han visto, una película que difícilmente van a encontrar en otro lugar. Tiene una historia impresionante. Entonces, del versículo 1 al versículo 6 vamos a conocer a los actores. Vamos a ver cuál es el escenario de esta visión. En el versículo 7, del 7 hasta el versículo 12, vamos a ver una batalla en el cielo. Hay una batalla en el cielo. Y del versículo 13 al versículo 17 vamos a ver una batalla en la tierra. Es el escenario, la batalla en el cielo y la batalla en la tierra. Ahora, hay cosas importantes que quiero señalar antes de que entremos, porque hay tanto que podemos hablar de esto, pero nos vamos a enfocar en lo central. Primero, te vas a dar cuenta aquí, como no te has dado cuenta a lo mejor en el resto del libro que hemos cubierto, de que Juan no hace un seguimiento cronológico de eventos. Apocalipsis, hemos insistido en que eminentemente nos habla de visiones. Juan se ocupa de quién, de qué, de cómo, pero no de cuándo. En la historia que hemos leído hasta el día de hoy, lo que hemos analizado de Apocalipsis, no es la idea dar un seguimiento cronológico. Estamos viendo visiones. Juan ve cosas. Juan ve el cielo abierto y luego Juan describe las escenas que él ve, pero no necesariamente cronológicamente, y lo vamos a ver aquí. La segunda cosa es que este capítulo 12, 13 y 14 son el centro del libro de Apocalipsis, porque hemos visto en los pasajes anteriores cómo Juan está escribiendo desde Patmos, padeciendo persecución junto con la iglesia en su tiempo, y está experimentando esta persecución, y en el exilio él comienza a tener estas visiones y escribe estas cosas para que la iglesia pueda saber qué es lo que está sucediendo, para que puedan entender que alguien está en control de todas las cosas, por difíciles que se vean en la tierra, y también para que entendamos que esta batalla la estamos librando todos el día de hoy hasta el regreso del Señor. En el capítulo 11 vimos cómo sonó la 7ª trompeta, esa trompeta que habíamos estado esperando para ver el final. Y sin embargo, en el capítulo 11, en lugar del final, vimos alabanza. Y a ustedes no les tocó, no fueron afortunados ese domingo, pero en la primera reunión yo les puse, cuando vimos el capítulo 11, un video del canto de Händel, les decía, el Mesías, donde se hace este coro del capítulo 11, en el versículo 15, que dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El aleluya famoso. Y veíamos cómo están adorando a Dios, porque dice: los reinos de la tierra ahora pertenecen al Cristo. Y sin embargo seguimos viendo conflictos. Y la pregunta es: ¿por qué, si Cristo está reinando, vemos estos conflictos? Y hemos hablado que a través de los sellos vimos a los 4 jinetes del Apocalipsis, y vimos cómo la guerra, la conquista, el hambre y todas esas cosas se derivan mucho de los deseos humanos. Pero ¿qué hay detrás de la oposición a la iglesia? ¿Por qué encontramos esta resistencia a la iglesia? ¿Por qué encontramos esta ira del mundo en contra de la iglesia, en contra de Cristo? Capítulo 12 nos va a mostrar que todo se trata de guerra.
este pasaje se ocupa enteramente de guerra. Y vamos a comenzar viendo que Juan, en este escenario, en los primeros 6 versículos, nos describe tres actores que son los principales en esta historia. Y comienza en el versículo 1 cuando dice que aparece en el cielo una gran señal. Cuando habla de una gran señal, está hablando de un evento extraordinario, algo que apunta al final del plan de Dios, algo que apunta a la conclusión del plan de Dios. Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, hace uso de esta palabra, semaión, que es señal. Pero en el Evangelio, cada vez que Juan habla de una señal, habla de un evento extraordinario que apunta a la verdadera identidad de Cristo. Cada milagro que hacía Cristo dice, esto fue una señal que hizo Jesús. Jesús manifestaba su identidad a través de eventos extraordinarios. Pero aquí habla básicamente de 3 señales, Juan. Y la primera dice que es una mujer. Ve una mujer con un vestido muy peculiar, dice que está vestida de sol, tiene una luna debajo de sus pies, tiene en su cabeza una corona de 2 estrellas y está embarazada. Y trata de imaginar esas escenas. Entonces está esta mujer y con cierto trasfondo aquí en México nosotros pudiéramos empezar a especular sobre la identidad de esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Dice que esta mujer embarazada es la que da a luz a un niño. Y cuando vemos en la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que no es extraño que haya referencias al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como si fuera una mujer. Simplemente en Oseas comienza, el profeta comienza hablando de Israel como una esposa infiel. Así de que a través del Antiguo Testamento vamos a encontrar referencias a Israel como una mujer. De hecho, en el Nuevo Testamento también se hace referencia a la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén como la madre de todos nosotros. Eso está en Gálatas 4:26. Dice que la madre de los creyentes es la Nueva Jerusalén. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías 54:1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y en este caso Isaías está haciendo referencia al pueblo de Israel como una mujer estéril. Si tú sigues adelante te vas a dar cuenta que habla de que por más dolores de parto que ha tenido, Israel no ha podido dar a luz justicia. Cuando pensamos entonces en esta mujer en el contexto representa a Israel. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Dice que tiene esas 12 estrellas que representan, el número 12 lo hemos visto a lo largo de Apocalipsis, representan o los 12 tribus o los 12 discípulos, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Es el mismo criterio que seguimos aquí. Esas 12 estrellas que quizá te recuerden a José cuando tiene su sueño y llega con su familia allá en Génesis 37, si mal no recuerdo, y menciona, tuve un sueño y soñé que estaban unas estrellas y se postraban y comienza a hablar con referencia a sus hermanos, las tribus de Israel, postrándose. En este contexto, el pueblo mesiánico, o más bien la comunidad del Mesías, el pueblo de Dios, desde su formación estaba esperando a un Mesías. De tal manera que cuando dice que esta mujer está embarazada, nos está hablando del pueblo de Dios, del Israel de Dios, que está esperando que nazca un niño. Dice ahí que si tú vas adelante, en el verso 5 dice que este niño es un hijo varón que regirá con vara de hierro. ¿Cuántos hijos varones que rigen con vara de hierro conoces en la Biblia? Solamente hay uno, y es Jesús. Jesús, en el que Salmo 2 anuncia que va a regir, en el versículo 9, va a regir con vara de hierro. Y nos da un resumen de la vida de este niño, porque dice solamente que este niño va a regir con vara de hierro, y este niño fue arrebatado para Dios y para su trono. No entra en más detalles, ahorita vamos a ver eso. Pero lo que estamos viendo es que esta mujer representa al Israel de Dios, el pueblo de Dios que está esperando la venida del Mesías. Sin embargo, esta mujer también representa
a la iglesia, al pueblo de Dios, después del nacimiento de Cristo. ¿Por qué decimos eso? Porque en el mismo pasaje, después de que da a luz, dice allí en el versículo 5, dio a luz un hijo. Si te vas al verso 6, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Es decir, esta mujer dio a luz y sin embargo dice que esta mujer sigue huyendo de la serpiente. Si das vuelta a tu página, en el mismo capítulo 12, pero en el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, esta mujer está representando al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento con las 12 tribus, como en el Nuevo Testamento con los 12 apóstoles. ¿Ok? De tal manera que entonces esta señal está representando a la comunidad que está esperando al Mesías, al pueblo de Dios. Ok, esa es la primera señal. Y dice que esta mujer, tiene vestiduras de sol, tiene la luna debajo de sus pies, tiene esta corona y nos habla de gloria, nos habla de magnificencia. Y la iglesia, desde una perspectiva terrenal, no se ve tan gloriosa. De hecho, desde la experiencia de Juan en su época, él exiliado en la isla de Patmos, mandando cartas a las 7 iglesias en Asia Menor que estaban padeciendo persecución o estaban siendo presionadas por el gobierno de César o por la comunidad de los judíos, pues no se veía impresionante. Sin embargo, desde la perspectiva celestial, dice que esta mujer tiene ese vestido de sol, está parada sobre la luna, nos habla de esa magnificencia. La iglesia es gloriosa no por nosotros, sino por aquel que la edifica, aquel que la hizo. La segunda señal, dice ahí en el versículo 3, aparece en el cielo y dice que es un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Primero, este gran dragón nos recuerda, con esas cabezas y todo, nos recuerda a los monstruos de Daniel, ¿no? En el capítulo 7 se nos habla de un monstruo similar, lo puedes ver en tu casa. Pero nuevamente este dragón escarlata tiene ese color rojo que hemos visto que en Apocalipsis, en la literatura apocalíptica, nos habla de sangre, alguien que es sanguinario, que es violento. En el mismo capítulo 12, al igual que la mujer, Juan nos describe la identidad de este dragón. En el versículo 9 nos dice que este dragón es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. De tal manera que sabemos entonces quién es este dragón. Bueno, el dragón es el diablo, diabolos en griego, que significa el calumniador o el falso acusador. Y también dice que se llama Satanás, que significa el adversario. Ahora, nos dice que este dragón tiene algunas características. Dice aquí que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. De hecho, en Daniel nos habla de esos 10 cuernos. Nos habla del monstruo que ve Daniel con múltiples cuernos y múltiples cabezas. Y estas 7 cabezas nos aluden o nos hablan del carácter universal de su poder. Está hablando 7, otra vez, cabezas, nos está hablando del poder que tiene en toda, vamos a decir, en toda la tierra. Ahora, es interesante porque en Salmos, por ejemplo, en Salmo 74, y apúntalo por allí, nos habla de esas múltiples cabezas en el contexto del Leviatán. El Salmo 74:14 dice: mayugaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Es decir, esta figura del dragón, de la serpiente antigua, en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Acuérdate que Juan lo que hace es que continuamente está yendo al Antiguo Testamento, toma figuras del Antiguo Testamento, las reinterpreta y las pone en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, para hablarnos de verdades con respecto a los últimos tiempos. Bueno, lo que nos dice aquí entonces es que este dragón es la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente más antigua que conoces? Está en Génesis 3, ¿no? Satanás. De tal manera que nos dice, este dragón que está apareciendo aquí, en realidad viene de Génesis.
Ahora, ¿tú te acuerdas qué pasó en Génesis 3? Cuando esta serpiente engaña a Eva y a Adán y desobedecen a Dios. Dios dijo que iba a haber enemistad entre quién y quién. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. De tal manera que nos habla de un conflicto antiguo, no es un conflicto nuevo. Hay un conflicto antiguo que vemos a través de la historia. Y lo que está diciendo aquí Juan, y que es importante que entendamos, es que este dragón se ha presentado a lo largo de la Biblia con diferentes maneras, diferentes formas. De hecho, algunos pasajes hacen mención a Leviatán, dándole alguna personalidad. Por ejemplo, en el caso de Salmo 74, representa a Egipto. En el Salmo 74, el Leviatán representa a Egipto. Pero en Isaías 27, en el verso 1, representa a Siria y Babilonia. En Isaías 27:1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. De hecho, Ezequiel 29:3 habla de Faraón como el dragón. En Ezequiel 29:3 dice: habla y di, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Qué significa esto? Que Juan quiere que tú y yo sepamos que el conflicto es antiguo, pero también que este dragón ha estado por muchos años. Este dragón es aquel que no solamente engañó a Adán y Eva, es aquel que llevó a Caín a matar a Abel, es aquel que una vez que murió Abel y nació Set, y dice que los hijos de Set comenzaron a adorar o a invocar el nombre de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Dice que los hijos de Set vieron las hijas de Caín y entonces se mezclaron, y entonces dice que los hombres empezaron a apartarse del Señor, a buscar el mal. Tuvo que venir el diluvio y parecía que la historia terminaba ahí. Pero de la descendencia de Set salió un hombre que se llamó Noé. Y Noé, después del diluvio, comenzó nuevamente la genealogía, y de allí vino la promesa a un hombre, Abraham, y le dijo: va a haber una descendencia, va a ser numerosa, y en tu simiente van a ser benditas todas las naciones. Y parecía que no iba a ser posible porque su esposa era estéril, él era anciano. Su esposa le dice: ¿sabes qué? Ha de ser con Agar, aquí está Agar, y que se cumpla la palabra de Dios. Y entonces viene Ismael y parece que fracasa el plan de Dios, pero Dios nuevamente obra el milagro, nace Isaac. Luego sabemos que de Isaac viene la descendencia de Jacob. Jacob tiene pleito con su hermano Esaú y parece que Esaú va a matar a Jacob y entonces se va a detener el plan de Dios, pero nuevamente el Señor obra milagrosamente. Jacob sigue adelante, su descendencia va a Egipto, y parece que Faraón, cuando comienza a matar a los niños hebreos, ahora sí se va a terminar, y Dios levanta a Moisés, de manera milagrosa lo rescata. Y puedes darte cuenta que en toda la narrativa bíblica encontramos al dragón detrás de Faraón, detrás de Babilonia, detrás de Asiria, detrás de Saúl queriendo matar a aquel que tenía el corazón como el de Dios, al rey David, detrás de Herodes, que manda matar a los niños en Mateo 2, de 2 años hacia abajo, porque había nacido el Rey de Reyes o el Rey de Israel. Y eso es lo que está narrando en este escenario, porque lo que está diciendo es que esta señal, está esta mujer con estas ropas, está embarazada y tiene dolores de parto, pero dice que la serpiente, este dragón rojo que aparece, se pone enfrente y está esperando que nazca el niño. ¿Para qué? Para devorarlo, dice allí en el versículo 4, dice: para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y nos dice que este dragón tiene autoridad, tiene estas 7 cabezas, tiene estos 10 cuernos y tiene diademas. Pero sabemos que en el capítulo 19 viene otro
que trae muchas diademas y que trae un nombre escrito que es el Rey de Reyes. Y algo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis de aquí en adelante es cómo Satanás imita, falsifica a Dios, a la Trinidad. De hecho, vamos a ver una falsa Trinidad que va a formar el dragón con la verdadera Trinidad. Y vamos a ver, por eso la Biblia define claramente entre los que están marcados por la bestia o los que están marcados por Dios. Los que son moradores del mundo y los que son el pueblo de Dios, el Cordero, los sellados. Y vemos entonces aquí que este conflicto no es nuevo. Sabemos que está hablando de Cristo, sabemos que el dragón usó a Herodes para tratar de devorar al niño cuando nació. Pero no terminó ahí la lucha. ¿Qué pasó? Después vemos a este dragón tentando a Cristo en el desierto. Vemos a este dragón usando a los fariseos para atacar a Jesús. Más de una ocasión dice que los fariseos querían matar a Jesús y agarraron piedras y Jesús se iba del lugar. Este mismo dragón lo vemos usando a Judas. Es más, lo vemos usando a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, Mateo 16, cuando el Señor dice, ¿quién dice la gente que soy? Y dice, tú eres el Cristo. Dice, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne y sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero en el mismo capítulo 16, te vas adelante, y Pedro dice, pues, si ya me aventé una, que no me aviente otra, ¿no? Y comienza Jesús a anunciar su muerte, y dice, es necesario que padezca, que muera. Y dice, no, Señor, nunca suceda tal cosa. ¿Y qué le dice Cristo? Aléjate de mí, apártate de mí, Satanás. Ahora, no significaba que Pedro estaba poseído. No es que el diablo se hubiera metido a Pedro. Es que Pedro, en ese momento, otra vez, escuchó el engaño de Satanás. Dijo, que nunca pase eso que estás diciendo. Como puedes ver, Satanás, y así lo describe en el versículo 9, dice que es el que engaña al mundo entero. Y por eso nos dice en Efesios, en el capítulo 2, que todo el mundo, si no ha conocido a Cristo, dice, y ustedes también, en otro tiempo estaban muertos en sus delitos y pecados, y vivían conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cómo vivíamos? Dice, conforme a nuestros deseos. Cumplíamos nuestra voluntad, lo que se nos antojaba. De tal manera entonces que vemos que este conflicto que está señalando Juan es un conflicto antiguo, no es nada nuevo, pero está vigente el día de hoy y vamos a ver por qué. Dice el versículo 4 que este dragón con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora, algunos de aquí han dicho, es que la tercera parte de los ángeles se vino con él y son los demonios, los chamucos, andan con él. Más que nada, el contexto tiene que ver con el impacto de la obra de Satanás. Lo que ha hecho en el cielo tiene impacto en la tierra. Está hablando del impacto de la obra de Satanás, no necesariamente de cuántos ángeles se vinieron con él. Y lo que nos dice aquí, entonces, es que estaba listo para matar a este niño. Ahora, sabemos la historia de los evangelios y sabemos que no pudo matar a ese niño. De hecho, en el verso 5 nos dice que esta mujer da a luz a este hijo, que este niño es el que va a regir con vara de hierro, y dice que rápidamente fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora sabemos de lo que está hablando. Juan no nos está dando el detalle del evangelio aquí, pero sabemos que Cristo fue exaltado en la cruz. Sabemos que Cristo fue exaltado en la cruz y en su resurrección. Y lo que está haciendo es este resumen rápidamente de que Cristo lo venció a través de eso. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ya vimos el escenario, ya sabemos quién es la mujer, ya sabemos quién es el niño, ya sabemos quién es el dragón. Ahora, fíjate lo que pasa. Termina aquí diciendo en el verso 6 que una vez que este niño fue arrebatado para Dios y para su trono, la mujer huyó al desierto
donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora, ¿te acuerdas de 1260 días? ¿Te acuerdas de ese número? No seas mentiroso, si no te acuerdas no digas sí. 1260 días, lo vimos en el capítulo 11, cuando habla de los dos testigos, nos da esta cifra, nos habla de este número. En el versículo 3 dice: yo daré a mis dos testigos, que decíamos que era la iglesia, que profeticen por 1260 días, ¿sí? Que es lo mismo que 3 años y medio, que es lo mismo que un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es lo mismo que 42 meses. Es un número que hemos traído continuamente. Ok, vuelve a aparecer el número. Y lo que está diciendo es que en ese tiempo, fíjate, la mujer fue llevada al desierto, y allí en el desierto dice que hay un lugar preparado por Dios para que la sustente. De lo que está hablando, quiero que ahora en tu mente vuelvas al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, Dios trajo a su pueblo por 40 días. No, 40 años. Estaba viendo si estás despierto. Todos dijeron sí, no. 40 años. ¿Y qué es lo que hizo? Los trajo 40 años para entrar a la tierra prometida. Lo que está diciendo es que el pueblo de Dios, esta mujer, está en un nuevo éxodo. Nosotros como parte de la iglesia estamos en un nuevo éxodo, y va a usar mucho de ese lenguaje de éxodo para que entendamos lo que está pasando. Dice que en este lugar Dios tiene preparado un lugar para ella. Dice que en ese lugar la va a sustentar por 1260 días. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que hemos venido repitiendo a lo largo del libro de Apocalipsis. La iglesia de Dios está blindada. Nadie puede parar. Por eso dice que las puertas del Hades no pueden prevalecer. Dios ha blindado su iglesia, pero la ha blindado en medio de tribulación, en medio de aflicción. Dice que va a ser en el desierto. Ahora, cuando piensas en el pueblo de Israel, esos 40 años en el desierto no es cómodo, ¿verdad? Apagamos los aires y vemos qué tan cómodo es el desierto. Sabemos que no es cómodo. Sin embargo, dice que allí la va a sustentar. Y es lo que Dios hizo con su pueblo por 40 años. Los trajo por el desierto, pero durante esos 40 años, en medio de la incomodidad que pueda traer el desierto, Dios manifestó su bondad de una forma increíble. ¿Cómo? 40 años sin comprar ropa, 40 años sin comprar zapatos. Imagínate, ¿cuánto te han durado unos tenis? Lo más que te hayan durado, no creo que 40 años. Pero en la Biblia vemos que en el desierto no necesitaban comprar ropa porque no envejecía, su zapato no se gastaba. Dios les dio pan del cielo, el maná. Dios les trajo codornices hasta que se les salieran por la nariz, dice. Se atracaron, ¿no? Ni con Pepto-Bismol, pero Dios lo hizo. Vemos que Dios los guió con la columna de fuego, los guardó con la nube. No tenían ejército y ellos pasaron por encima de sus enemigos. Fue un tiempo increíble. Así de que el desierto en sí mismo no necesariamente es malo. Dios dice que lleva a la iglesia para sustentarla en ese lugar. Y cuando tú ves la historia del profeta Oseas hablando de Israel como esa mujer infiel, dice, de hecho como ramera, dice que Dios la va a llevar al desierto y allí le va a hablar al oído y ahí la va a conquistar. Y entonces esta mujer que ha sido infiel le va a decir: esposo mío. Dios va a llevar a la iglesia y la va a sostener en medio del desierto, y lo va a hacer como lo hizo con el pueblo de Israel. Y dice allí entonces que va a estar por 1260 días. Ahora, este tiempo de lo que habla es del momento que el Señor se va al momento que el Señor regrese. Dios está guardando a su iglesia aunque esté en el desierto. Y ese es el escenario que tenemos. Pero ahora decíamos que había una batalla. Y vamos a ver aquí la batalla en el cielo. Ahora, quiero que tengas en mente esto. La batalla en el cielo no está desconectada de lo que acabamos de ver. Aquí, si te fijas, vimos presente, pasado y futuro. Vimos a la comunidad,
al Israel de Dios esperando al Mesías, vimos el nacimiento del Mesías, vimos la exaltación del Mesías y vimos a la mujer huyendo al desierto siendo sostenida por Dios. Así de que no veas Apocalipsis capítulo tras capítulo como algo cronológico, son visiones que Dios le muestra a Juan. Y lo que le está diciendo entonces ahora es que el cielo y la tierra no están desconectados. Lo que sucede en el cielo tiene implicaciones en la tierra y viceversa. Y dice, esta guerra que vamos a ver en el cielo es consecuencia de este acto del niño que fue exaltado. Este Cristo que murió en la cruz sacudió el cosmos. Y decíamos el Viernes Santo que cuando Cristo fue crucificado, ese Viernes Santo que celebramos, Cristo fue coronado, fue exaltado como rey. El reino llegó, el reino se manifestó y vimos su exaltación al resucitar. De tal manera entonces que, dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice, una batalla. Miguel, el arcángel, con sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles. Dice, pero en el griego dice, no la armaron. El dragón y sus ángeles no pudieron, no prevalecieron contra el arcángel y sus ángeles. Dice que fueron lanzados a la tierra. Y si tú te fijas en el versículo 9, 3 veces te dice que fue arrojado fuera. Fue arrojado y fueron arrojados. De hecho, 6 veces menciona que fueron arrojados. ¿Cuál es el punto? Satanás está vencido. Satanás ha sido arrojado a la tierra. Satanás ha sido vencido no solamente por Cristo, sino el arcángel y sus ángeles dice que lo lanzaron a la tierra. ¿Te acuerdas cuando Jesús en Lucas 18? Lucas 18 dice, van los discípulos y regresan contentos, van de 2 en 2, predican, echan fuera demonios y regresan contentos. Y dicen, Señor, los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Jesús sabía lo que iba a pasar. Satanás sabía lo que iba a pasar en la cruz. Satanás fue arrojado del cielo. Ahora, cuando tú lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta de pasajes extraños de repente, por ejemplo en Job, donde dice que Satanás iba entre los hijos de Dios y llegaba con el Señor y le decía, ¿ya viste a Job? ¿Cómo lo chipiloneas? Por eso se porta tan bien Job. Pero si tú no lo bendijeras tanto, pero si tú no lo cuidaras tanto, verás que te iba a maldecir. ¿Y qué estaba haciendo Satanás? Estaba acusando, es el acusador. Y Satanás comienza a hablar acerca de Job, y bueno, ya conoces la historia. Pero también aparece en Zacarías 3, hablando del sumo sacerdote Josué. Dice que está acusándolo delante de Dios. Y la Biblia nos dice en este pasaje que Satanás es el acusador, ese es su nombre. Y eso es lo que hace, dice que acusaba día y noche a nuestros hermanos, dice Juan. Ahora, el día de hoy sigue acusando Satanás. El día de hoy muchas personas, de hecho, no están aquí porque se han portado mal. Y dicen, si estoy tan mal, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Ya que arregle mi vida, entonces voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás puede estar susurrando al oído y diciendo, mira qué hipócrita eres. No que ya eres cristiano, no que ya no ibas a hacer esto, no que ahora muy cristiano, muy santo.
Satanás lo sigue haciendo el día de hoy. Pero lo que nos está diciendo Juan es que las acusaciones de Satanás no tienen ningún valor, porque ya fue arrojado. Y esta imagen aunque se ve muy belicosa, muy de caballeros del zodiaco, ¿no?, luchando en el cielo, en realidad la idea es más de el juez, que es nuestro Dios, el juez, escuchando al abogado. Y tiene a un fiscal y tiene a un abogado defensor. Y Satanás ahí está todo el día acusando. Pero dice, Satanás ya fue arrojado fuera. Ya no tiene el poder de acusar. A nosotros nos puede decir, pero su acusación no sirve de nada. Pablo dice en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En Romanos 8, de hecho, al inicio comienza diciendo, no hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús. Satanás ha sido despojado de su poder. Por eso, cuando Jesús hablaba de él, hablaba como el padre de mentira, porque él es el que acusa falsamente. Todos nosotros los que hemos creído en Jesús estamos lavados por la sangre de Cristo, de tal manera que ninguna acusación tiene poder. Por eso cuando habla de nuestra victoria, dice allí en el versículo 11, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa es la victoria que tenemos. Cristo murió en nuestro lugar, Cristo pagó por nuestra victoria, de tal manera que hemos vencido. Ahora, dice allí que después de eso, esta batalla en el cielo, dice el versículo 12, dice, alégrense cielos y los que moran en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cómo vino el diablo? ¿Cómo viene a la tierra? Dice, con gran ira. ¿Cuál es la razón? Poco tiempo. El diablo ha sido lanzado, el diablo ha sido vencido, el diablo ha sido despojado, sabe que está vencido, pero sigue activo. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo, porque sabemos que cuando el Señor regrese, Él va a ser echado al lago de fuego, junto con todos aquellos que no han recibido al Señor. De tal manera que aun cuando está vencido, no está inactivo, sigue estando activo. Y lo vemos porque ahora, dice en el versículo 12, ha descendido con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. Dice el versículo 13, la batalla del cielo ahora se viene a la tierra. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y le dieron a la mujer las alas de águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y la mitad de un tiempo, el mismo periodo de tiempo que hemos mencionado. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, esta es una imagen otra vez de Éxodo. Cuando el pueblo sale, ¿qué es lo que hace Faraón? Vamos por ellos. Y van por ellos y los esquinearon contra el Mar Rojo. Pero, ¿qué pasó? El agua terminó acabando a Faraón. Ahora, lo que vemos aquí es que la guerra sigue. Satanás dice que va tras la mujer, pero también usando el lenguaje de Éxodo dice que Dios la lleva en alas de águila, como menciona en el Éxodo, que al pueblo de Israel lo tomó en alas de águila para llevarlo. Y luego dice aquí, si el dragón bajó con gran ira en el verso 12, dice el versículo 17 que el dragón ahora se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, la mujer ya está en el desierto, sabe que está blindada, sabe que la está sosteniendo el Señor. Y entonces, ¿qué hace el dragón? Se llena de ira y en lugar de irse con la mujer, se va contra sus hijos, su descendencia, su simiente. ¿Quién es su simiente?
nosotros, tú de manera individual, todos aquellos que guardan sus mandamientos, todos aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es lo que está diciendo, familia? Estamos en una guerra espiritual. Pero la guerra espiritual no es como la que a lo mejor alguna vez has visto. No se trata de que tú ates al diablo, de que tú lo amarres, de que lo encierres en un pozo. Porque por años oí esas oraciones yo y veía al diablo vivito y coleando. Lo que nos está diciendo aquí es que la manera que la iglesia conquista, la manera que venció, no es porque hace esa guerra espiritual, es porque la sangre del Cordero nos ha dado la victoria. Somos vencedores por la sangre del Cordero, pero también nos dice que hemos vencido por la palabra del testimonio. ¿Cuántos de nosotros estamos testificando? ¿Cuántos hemos mantenido nuestro testimonio de Jesús a cualquier precio? Porque dice allí que la tercera cosa con la que vencen es porque no aman su vida, porque la han menospreciado, porque están dispuestos a morir por este Cordero, están dispuestos a morir por aquel que murió por ellos. De tal manera que nos dice, esas son las formas en que ha vencido, aún en medio de la tribulación y aun cuando este dragón vaya por ellos. Ellos han vencido porque han sido rociados por la sangre del Cordero. Segundo, porque dan testimonio de Él. Y tercero, porque han menospreciado su vida hasta la muerte. Y estos son los mártires que vemos en el quinto sello, que están bajo el altar, y son aquellos que dijo cuando pregunta ¿hasta cuándo, Señor? Les dice hasta que se complete el número. Y vemos a estos dos testigos en el capítulo 11 que dan su vida por el testimonio de Cristo, y nos ha venido hablando de que la iglesia, en medio de la oposición y a pesar de ser perseguida por el dragón, por medio de su testimonio, por medio de su testimonio hasta la muerte, es como vence, como Jesús venció dando su vida aún por sus enemigos. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Lo que podemos ver aquí, y eso es lo importante, es que podemos saber quién está detrás de este conflicto. Sabemos que no son los musulmanes que nos aborrecen. Sabemos que la serpiente, sabemos que el dragón está detrás de eso. Sabemos que no es que el gobierno chino odia a Jesús porque es en contra de su cultura. No, sabemos que el dragón está detrás de eso. Sabemos que en África los grupos radicales y los problemas tribales no es porque sean de diferente tribu, es porque el dragón está detrás de ellos. Podemos saber quién está detrás del conflicto y entender lo que Pablo decía cuando menciona que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Sabemos que hay un dragón, una antigua serpiente que desde la historia de toda la creación ha estado presente, pero que ahora que ha sido arrojado viene con gran ira, y que está lleno de ira. ¿Contra quién? Contra la mujer y su descendencia, y somos nosotros de manera individual. Y lo que podemos ver también es que tenemos la victoria, estamos del lado ganador y tenemos esta manera de vencerlo con la sangre del Cordero, con lo que es este testimonio de la verdad que no debemos de callar, sino debemos de compartir, y también entregando nuestra vida, muriendo a nuestro yo y poniendo al Señor por encima de nuestros deseos y nuestros anhelos. Solamente así es que podemos vencer. Así de que te voy a invitar a que te pongas de pie. Y lo que podemos ver aquí es que la victoria ya la tenemos. Algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. No sé si aquí si haya personas que hayan visto Band of Brothers. ¿Alguien lo vio? ¿No? Se la recomiendo. Es un relato de 10 capítulos de la Segunda Guerra Mundial, particularmente del desembarco en Normandía y la victoria final de los aliados. Pero habla de cómo Hitler, cuando ya estaba viendo el avance después de haber desembarcado en Normandía los aliados y de empezar a ganar terreno, Hitler lanza su último ataque con todo. Son las batallas de las más crueles en Bastón y la batalla de los Ardenes se llama. Hitler sabía que estaba derrotado, pero en lugar de decir me rindo, dijo me voy con todo. Y es lo mismo que está pasando. Satanás sabe que el tiempo está contado, pero no por eso se va a rendir. Ese que está lleno de gran ira. Pero tú y yo tenemos
un Señor que está sobre todo nombre, sobre toda autoridad. Y vamos a pedir que el Señor se glorifique en nosotros y vamos a adorarle. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.